Porque ya aprendí bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿No? Bueno, vamos a tratar de hacer el curso normatividad algo ágil. Ya empezamos, Néstor. Avisen, ya te avisamos. A ver, esta es la agenda que tengo preparada para hoy. Básicamente vamos a revisar las principales normas del sector seguros. Vamos a revisar por qué existe la superintendencia, qué regulación, qué necesidad hay de regular, por qué hay necesidad de supervisar, cuáles son los principios del seguro, si tienen algún comentario, algún caso práctico que quieran revisar, y vamos a ver conceptos legales básicos. Entonces, empezamos. Yo quería comentarles que sé que han llevado ya un curso de el contrato de seguros, ¿no? Entonces, este curso yo no quería chocar con eso, así que por eso hemos tratado más a nivel macro y los conceptos generales los conceptos generales que atañen al sector, pero no es un desagregado de la ley porque entiendo que eso ya lo han visto con otros profesores, me parece. Entonces, aquí tengo un mapa regulatorio que incluye los antecedentes del tema de seguros desde el Código de 1902, Código de Comercio de 1902. Y bueno, tenemos la evolución y esto es para graficar un poco cómo se va concentrando el sistema de seguros respecto a la regulación en los últimos 10 años, ¿no? Vemos una intensificación enorme de las normas, desde el reglamento más chico que entra a modificar algún artículo, hasta ahora estar regulados también por temas macro de la economía peruana, macro de la política peruana, ¿no? Como es el tema de combatir como país la corrupción y el lavado de activos. Entonces, de hecho, esto en línea también con que nuestro país está está entre los más rankeados, me parece que es el puesto 5 de los países más corruptos según la ONG Transparencia Internacional, ¿no? Entonces, esto nos da un poco el entendimiento de por qué hay necesidad de estar regulando tanto el tema de la prevención de la corrupción. Bueno, entonces, empezamos. A ver, de hecho todos ya tienen conocimiento de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la entidad que nos regula y supervisa las actividades de todos los que participamos como agentes en el mercado de seguros y en el mercado financiero. Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la finalidad de la superintendencia al hacer esto? Como la ley 26702, que es la ley madre de la que crea un poco las funciones de la superintendencia también, como esta ley lo señala, la actividad de seguros es una actividad de interés público porque impacta en una colectividad, ¿no? Y nos lleva a desarrollar el sistema de educación financiera de los consumidores y por lo tanto de una población que está más bancarizada, una población que tiene más contrataciones de seguros, definitivamente es una población que tiene unos niveles de educación mejores que una que tiene menos indicadores de este tipo. Entonces, como es una actividad de interés público, la superintendencia interviene y lo que hace es cautelar que las entidades que trabajan en el sector, los agentes que están en el sector participando de esto, tengan la suficiente solidez patrimonial y económica para poder solventar las responsabilidades que asumen con las coberturas, ¿no? Es decir, yo tengo que velar pues que la aseguradora tal tenga el suficiente patrimonio, haya constituido las suficientes reservas como para poder dar cobertura a todas las pólizas vehiculares que tiene contratadas en el mercado, tomando en cuenta los índices de siniestralidad habituales. Entonces, la superintendencia vela porque se cumplan las normas legales y reglamentarias que ella emite para regular este mercado, ¿no? Esto es bien importante. De hecho, en algún momento recuerdo que en el examen hacen preguntas acerca del alcance de control y de la
y de la labor en de la superintendencia en el mercado, ¿no? Entonces es importante que lean por ahí también de nuevo la ley 26702 o tomen en cuenta las definiciones que aquí les dejo, ¿no? En la presentación. ¿Por qué existe una necesidad de regular este mercado? Como les comentaba, es una actividad de interés público. El mercado de seguros, para lo que nos toca hoy y para lo que nos toca conversar, he eliminado a los otros agentes, solamente he puesto a los corredores, a las aseguradoras y a los comercializadores para efectos prácticos. Y bueno, como hemos conversado que nos encontramos en una relación de consumo asimétrica, que hemos visto que corresponde a condiciones desiguales entre los agentes que participan de la relación, llámese aseguradora y cliente, aseguradora y usuario, aseguradora y contratante. Como estamos en condiciones desiguales, entonces la superintendencia dice, yo necesito que estas condiciones lleguen a un nivel de paridad, lleguen a un nivel de equidad. Y si no va a ser voluntariamente, porque hay intereses contrapuestos evidentemente, a menor información, más posibilidades de que el cliente contrate, a menor información, para la aseguradora me refiero, ¿no? A menor información, más posibilidades de que la venta se viabilice. Un audio de venta que cierra una venta en 2 minutos, de repente es distinto a un audio de venta que cierra la venta con toda la información en 7 minutos. Entonces, a menor información se necesita algo que compense. ¿Y con qué se compensa esto? Con la regulación. Es por esto que existen tantos reglamentos, existen tanta normativa acerca de nuestro rol, el rol de las aseguradoras y todos los parámetros legales, ¿no? Para regular esta actividad empresarial. Y quiero comentarles, además de contarles acerca del rol de la superintendencia, que no existe solamente para cobrar la contribución, sino también hace un trabajo de regular, ¿no?, a las aseguradoras y regularnos a nosotros. Tenemos una serie de reglamentos que fueron emitidos, publicados en el año 2013, en noviembre del 2013, y entre los principales y los que nos atañen más para estos efectos es el reglamento de transparencia en la contratación de seguros, el reglamento de uso de pólizas electrónicas, que le hemos estado comentando en la sesión anterior, en la clase anterior, el reglamento de pago de primas, de pólizas de seguros, los efectos de la suspensión de la cobertura, etcétera, que lo vamos a ver. El reglamento para la gestión y pago de siniestros, y ya entra a regular los plazos específicos que tiene la aseguradora para pagar, la consecuencia de superar esos plazos, cómo interviene un ajustador en la liquidación de un siniestro, etcétera, y otros reglamentos como temas de salud. Entonces, el primero es el reglamento de transparencia en la contratación de seguros. Las principales notas de este reglamento que me gustaría que se lleven consigo es que establece o incorpora el principio de transparencia de información. Este principio nos dice que para que el usuario pueda tener mejores condiciones de acceso a la información, nos señala que existen ciertas pautas para poder tener mejor acceso a esta información y poder tomar decisiones informadas respecto a los servicios que quiere contratar el asegurado. Ok. Y más. Tenemos también, todo bien Carlos, nos cuenta si pudiste hacerlo. Tomar decisiones informadas con relación a los servicios que desea contratar. Claro, el principio de transparencia de la información, ¿no? Lo hemos conversado en la sesión anterior también. Habla de poner a disposición del cliente, del potencial contratante, toda la información para que pueda tomar la decisión más consciente, la decisión más informada. Luego también la superintendencia en este reglamento nos dice que existen ciertos seguros, sobre todo los seguros masivos o los seguros obligatorios, que tienen cláusulas dentro de sus pólizas que están sometidas a la aprobación de la superintendencia. Son las condiciones mínimas o el contenido mínimo que tiene que estar aprobado por la superintendencia. Y regula temas como, por ejemplo, ver que las estipulaciones que están en la póliza del contrato no caigan en la configuración de estipulaciones prohibidas o de que no se configuren cláusulas abusivas. Entonces, si están aprobadas por la superintendencia, puede ser que hayan pasado ya este filtro.
También prevé que no existan en el mercado prácticas abusivas. ¿Recuerdan la diferencia entre cláusulas, estipulaciones y prácticas? Hablamos de que las cláusulas o las estipulaciones está referida a la redacción y a los párrafos que se incorporan dentro de las pólizas y los documentos contractuales, mientras que las prácticas son más que nada políticas, comerciales o políticas de aseguramiento o las políticas que usan las entidades de las empresas de seguros para restringir un poco, aún se mantienen y lo sabemos, para restringir un poco el mercado, restringir los pagos de siniestros que correspondan, ¿no? El reglamento de transparencia nos cuenta también y establece este sistema de protección al usuario, que básicamente constituye nos piden designar un oficial de atención al usuario, no a los corredores, sino solicitan que dentro del sistema exista un oficial de atención al usuario. Y este oficial es únicamente obligatorio en las entidades aseguradoras, en las empresas aseguradoras. Dicho esto, el reglamento de transparencia yo creo que es una de las normas centrales de este sistema nuevo que se establece en el año 2013. Nos cuenta también acerca del contenido mínimo que debe tener la póliza, ¿no? Que lo hemos revisado en gestión de corretaje, pero este reglamento establece, inclusive con anexos, qué contenido mínimo, el reglamento de transparencia establece qué contenido mínimo tiene que haber a nivel ya gráfico, nos adjunta un anexo que te permite ver cómo debería estar desagregada la comisión de un intermediario, cómo debería colocarse la comisión del comercializador, cómo se desagrega la prima comercial, los impuestos que se le aplican, etcétera. Seguramente muchos de ustedes ya lo han visto en la práctica de sus funciones. También nos habla de las pautas que tenemos que seguir sobre la publicidad. Nosotros en el mercado de seguros podemos tener dos tipos de publicidad. La publicidad, la folletería cuantitativa y la folletería cualitativa. La folletería cuantitativa es aquella donde mostramos primas, mostramos tasas de retorno de repente que nos genere algún seguro de vida con ahorro, mostramos temas de diferencia de primas, una compañía entre otra, etc. Ese contenido, esa información es llamada información cuantitativa y por eso la publicidad en la que se exhibe, en cualquier formato, es publicidad cuantitativa. Y la publicidad cualitativa es distinta porque no contiene esta información de carácter numérico, de carácter económico, y solamente trata de hacer referencia a un producto o trata de hacer referencia a la imagen del corredor de seguros o de la aseguradora, y es básicamente una publicidad para generar impacto no económico, ¿no? Entonces aquí dentro de este reglamento nos dice cuál es el contenido mínimo de cada uno de estos tipos de publicidades y también nos regula el contenido de la publicidad en la web, ¿no? Ahora, definitivamente este reglamento ya considera en el 2013 que la publicidad es un mecanismo importante y creciente, la venta online y la prospección online definitivamente está creciendo y ya el reglamento en el 2013 reguló las condiciones, seguramente que va a estar sujeto a alguna actualización pronto, y también nos pide tener un tarifario, en el caso de tener un tarifario, un cotizador, en el caso de las aseguradoras, no los corredores. En ese caso deberíamos también seguir el contenido mínimo que nos da este reglamento de transparencia. ¿Qué más? El reglamento para el uso de... No sé si queda alguna duda sobre el reglamento de transparencia. Sé que es denso, por favor, no se duerman. Sí, es que es denso. ¿Algún ejemplo que quisieran poner? Por ejemplo, yo les puse el tema de la publicidad, ¿no? Si es que quiero hacer una publicidad sobre un tema económico, tengo que... tomar el contenido mínimo que me dice mi póliza mi folleto cuantitativo. Pero si solo quiero anunciar mi
mi corredor de seguros, que tengo una nueva oficina, que se ha abierto, no sé, pues aquí en Lima Norte, entonces puedo hacer solamente mi folletería cualitativa. Bueno, me interrumpen en cualquier momento, chicos. Avanzamos. El reglamento para el uso de pólizas electrónicas, ya lo conversábamos, les dije que íbamos a ver en esta clase las pautas, y justamente estos son, ¿no? Son estos puntos que considera el reglamento que tienen que cumplirse cuando se quieren utilizar las pólizas electrónicas. Entonces, siempre se va a requerir que el contratante haya aceptado el envío a través de este mecanismo, el mecanismo electrónico. Y hablamos de los requisitos que se solicitan. El primero es la declaración del contratante de que ha sido informado acerca de que esta va a ser la forma de envío de la póliza a través de los medios electrónicos y el procedimiento correspondiente. Lorenzo dice, ¿un corredor puede tener una oficina privada? ¿Una oficina administrativa como a puerta cerrada? Sí, claro. Ya. Luego, la declaración del contratante de que ha conocido que se le va a enviar a través de este mecanismo y del procedimiento que corresponde y de los riesgos asociados, como le comentaba, este tema del hacker, ¿no? Y hablábamos. Con la finalidad de que el cliente también sea consciente de que tiene que tomar medidas de seguridad respecto a la recepción en el formato electrónico. ¿Qué más? Necesita el cliente, pero requiere que sea registrado con todas las compañías de seguros. Lorenzo, si tú puedes tener una oficina privada, no, que no esté abierta al público, sí lo puedes hacer. Esta oficina tiene que estar informada a la superintendencia, ¿no es cierto? Acuérdate que una vez que tú ya tienes la habilitación, empiezas con todos los deberes que tienes que cumplir hacia la super. Entonces tienes que informarle que esta es tu oficina y, claro, no puedes trabajar, creería yo que no vas a poder trabajar si es que no tienes algún convenio con alguna compañía o si alguna compañía no te ha dado autorización para vender sus productos. En ese caso, entonces, sí tendrías que informarle a las compañías con las que trabajas o sobre las que vas a vender sus productos, tendrías que informarle dónde está ubicada tu oficina. No a todas si no quieres trabajar con todas, pero sí la superintendencia la tiene que tener informada, ¿no? Aquí. Ah, ya. Café. Un segundo, chicos, un segundo. Estamos viendo un tema logístico. Ya, no sé si te quedó claro, Lorenzo, ¿sí? Hola, Milagros, ¿ahora se escucha? No, es que no estaba hablando porque estaba esperando la consulta de Lorenzo. La diapositiva, ¿tiene alguna diapositiva para ver como video? No, de hecho tratamos de hacer el link más temprano y no pudimos. No, no tengo algún video. Lo siento, Lorenzo. Milagros, ¿ahora sí escuchas? Ya, perfecto. Continuamos entonces. ¿Tienes alguna duda, Milagros, sobre el reglamento anterior, sobre el reglamento de transparencia? Sheila, hola. ¿No? Ya, avanzamos entonces. ¿Cómo se pide la autorización a las compañías para vender sus productos? Bueno, sí, es a través del contrato de agenciamiento, ¿no? Es esta carta de agenciamiento que por ahí alguna de las chicas mencionó también. Pero tiene en PDF la información de hoy. Sí, claro. En PDF te refieres al reglamento y a lo que te conté sobre el código de conducta y eso, o necesitas la PPT. Yo creo que la PPT la van a colgar, ¿no? Está en el Word. Me dicen que está en la plataforma virtual. Sí, lo pueden ver en la plataforma virtual. Ahí.
Ahí les están contando con más detalle. Sí. Ah, quieren ver la PPT para ya no escucharme, ¿no? Bueno, igual he tratado de poner toda la información para que ustedes la revisen y que el examen también sea en función a esto, para que tengamos mayor predictibilidad sobre las posibles preguntas, los posibles escenarios. Obviamente no los voy a mandar a leer las 25 normas, sino que creo que estas son las más importantes y sobre esto también creo que es lo que van a usar más en su día a día, honestamente. Así que por las puras les estaría enseñando, no sé, otras cosas que no tienen mucho uso diario. Yo que veo seguros de riesgos de personas, bueno, desde el punto de vista legal, esto es lo que uso en mi día a día, lo que consulto en mi día a día. También sería bueno, al final, no he consignado aquí el tema, pero conversar acerca de la ley de datos personales. ¿Alguien está familiarizado con la ley de datos personales? ¿O hay algún curso sobre eso? Es bien importante. Deberíamos comentarlo, ¿no? Ya, ahora conversamos sobre el tema de datos personales. Al final, hablamos un poquito de eso. Porque ustedes, básicamente... Hola, Clara. Dice que se entrecorta. ¿Ahora me escuchas bien? Clara, ¿nos confirma si ya nos escuchas bien? Ya, continuamos entonces. Les comentaba que los requisitos que se tienen que aplicar para el envío de las pólizas electrónicas, ¿no? Básicamente que el cliente sepa que le va a llegar en este formato y que sepa cuáles son los riesgos asociados a este. Y también, y más importante, es que se pueda acreditar la autenticidad y la integridad de la póliza. Una de las chicas, me parece que fue Isabel o Ruth, comentaban acerca de que se puede poner en duda que la póliza electrónica constituye pues el original o que es la póliza enviada tal cual. Sí, de hecho existen formas ahora muy... Este material es el examen del miércoles. Berta está preocupada por el examen. Yo continúo, ¿no? Ya. Les contaba que aquí es bien importante verificar que la aseguradora o el corredor tenga los sistemas necesarios para poder hacer el rastreo electrónico de la póliza y sellarla como póliza auténtica e íntegra, ¿no? Estos son unos sistemas súper sencillos que se llaman logs, a nivel de informática y básicamente registra cuándo la persona ha leído y cuándo la persona ha recibido el mail. Y la póliza tendría que cifrarse, así como cuando, por ejemplo, les envían sus estados de cuenta de las AFPs o sus estados de cuenta de los bancos. Esta codificación que se pone, por ejemplo, que suele ser el DNI del usuario, se usa como código para encriptar y finalmente ustedes, que son los acreditados, los destinatarios acreditados, pueden recibirla y la desencriptan con este código, ¿no? Entonces así se certifica que es la póliza auténtica y guardar el contenido íntegro. ¿Alguna duda sobre pólizas electrónicas? De las chicas que me comentaban al inicio que a veces hay algunas observaciones. Recordemos que nuevamente póliza electrónica no es la póliza escaneada. Póliza electrónica es la que se envía a través de los sistemas que están certificados para hacer los envíos de pólizas electrónicas, que están configurados así. Escaneada es la versión digitalizada de la póliza, no es la póliza electrónica. Para Bancaseguros es válido. Sí, la póliza electrónica se puede usar para el envío de pólizas vendidas a través de cualquier canal. Sí, Karina. Pero suele pasar mucho, fíjate, en Bancaseguros pasa mucho que como son seguros masivos o son seguros grupales,
se emite solamente una solicitud certificado que tiene 1 o 2 páginas. Entonces, como normalmente esta venta suele ser presencial, entonces se le entrega ahí mismo al cliente la copia de lo que ha contratado. Tiene como un formato parecido a una solicitud, pero tiene contenido sumado al que es obligatorio para los certificados. Entonces la solicitud certificado es como la evidencia de esto y ya no es necesario enviar póliza electrónica, sin perjuicio de que el cliente la pida y se le envíe por esta vía. ¿Requieren algo que certifique que le llegó o no al cliente? Sí, estos son los logs que te contaba, que son como unos códigos que se envía unos códigos que le llegan a quien envía el mail, que es un poco técnico informático. A mí me costó aprenderlo con el gerente de finanzas de sistemas ahí tratando de entender. Pero básicamente consiste en una especie de código que certifica la fecha y la hora en la que has enviado y en la que ha sido recibido este archivo. Entonces, tú, por ejemplo, en tu calidad de corredor o de repente en calidad de aseguradora, lo que haces es, tú tienes la obligación de enviar, ¿no es cierto? La obligación de remitir póliza. ¿Cómo acreditas que has cumplido con esa obligación? A través de la exhibición de estos códigos que ya te certifican en el mail el envío. Sí, requiere, es que la SBS tiene empresas autorizadas. Sí, son en realidad el envío digital lo autoriza también el Indecopi, el tema de las firmas digitales, el tema de las certificaciones. Indecopi es la entidad que certifica esto. Sí. Sí. De nada, Karina. Igual si quieres profundizar, yo te puedo mandar un formato de cómo se ven estos logs que te cuento, ¿no? Estos códigos. Bueno, ahora tenemos el reglamento de... Ya, buenazo, Karina. Ahí coordinamos. Ahí te dejo mi mail igual. Reglamento de pago de primas de pólizas de seguros. Ya, este reglamento seguro que lo han tocado en su día a día, seguro que lo utilizan para cuando pasan incidentes de cargos de primas, ¿no? A mí me suele ocurrir bastante, mi casuística conocida es a través de incidentes que suelen ocurrir con las tarjetas de crédito, con los débitos automáticos, no sé si les ha pasado, pero suele pasar que a veces un cliente llega Navidad y gasta todo el disponible de su tarjeta de crédito donde está asignado como medio de pago para cobrar las primas y finalmente no se puede hacer la carga de primas. Entonces existe un nivel de reintentos que se hacen en cada fecha de pago, etcétera. Sin embargo, legalmente y lo que corresponde es avisarle al cliente. Hay dos formas de evaluar una situación de incumplimiento de pago. La primera es perseguir al cliente y enviarle avisos reiterados. Ahora les voy a contar los plazos. Y la segunda es simplemente dejar que la póliza se extinga o que, digamos, por así decirlo coloquialmente, la póliza muera naturalmente, ¿no? En el caso 1, tenemos que avisarle al cliente apenas ha incumplido el pago. Entonces ahí el cliente tiene un periodo para poderse poner al día y caso contrario se le aplica la suspensión de cobertura. Evidentemente cuando le hemos comunicado al cliente que ha vencido su fecha de pago, le avisamos y en ese aviso se tiene que consignar la consecuencia de no pagar, que es la suspensión de la cobertura. Entonces, luego que ha pasado este periodo de que se le avisa y no cumple con el plazo para efectuar, no cumple con el plazo que se le dio para efectuarlo, se le envía una comunicación diciéndole, señor, señora, usted ya no cuenta con la cobertura, se le va a suspender la cobertura. Es ahí donde aplica un periodo de 30 días y después de esos nuevos 30 días, ya el contrato se entiende resuelto por incumplimiento de pago. Entonces, como les digo, este es el camino que se sigue, persiguiendo un poco al cliente para que pague, para que cumpla con la obligación de pago. Y lo otro es que se extinga naturalmente a los 90 días calendario desde el vencimiento de la fecha original de pago.
Este es el punto central del reglamento de pago de primas de pólizas. No sé si tienen alguna duda. Creo que no. Bueno, en conclusión, sobre el tema de pago de primas existen dos caminos. Uno es de insistir con el cliente para que pague, avisarle, darle plazos. Son 30 días en todo momento. Son 30 días para que pague desde el aviso, desde que se venció la obligación. Se le da 30 días para que regularice. Y luego se le da 30 días para que se le avise de la suspensión y luego se le pueda decir que se ha resuelto su contrato. Y finalmente el otro camino es el de los 90 días, en donde la aseguradora no tiene que hacer ninguna gestión, simplemente el cliente al contratar tuvo que advertir que existía esta cláusula que hablaba de que el tratamiento del incumplimiento de pago se iba a dar bajo esta fórmula, bajo la fórmula de la extinción, y finalmente el contrato al día 91 ya estaría extinguido. Ahora vamos a hablar sobre el reglamento para la gestión y pago de siniestros. Este reglamento es el que más plazos pautea, más plazos establece, y de hecho regula también bastante la intervención del ajustador de siniestros en el escenario de un siniestro. Bueno, a ver, este reglamento nos pone en claro, recoge algunas disposiciones que ya se regulaban en el año 2005, en el año 2009, y que pone, consolida toda la información respecto a los roles de cada agente que participa en una liquidación de siniestros. Entonces, nos dice que existen plazos para avisar el siniestro, son plazos legales y que pueden ser distintos a los plazos que están pactados en la póliza. Por ejemplo, si en mi póliza dice que yo tengo 5 días para avisar un siniestro de riesgo general, entonces no le hago caso a la ley y le hago caso a lo que dice mi póliza, porque es una condición que opera en favor mío, ¿no? Entonces, tenemos los 3 días para avisar de siniestros de riesgos generales. Tenemos 7 días para los siniestros de riesgos de personas, de riesgos de vida. Y en el caso vehicular sí hace una salvedad del reglamento y nos pide que sean de inmediato. ¿Por qué creen que nos pide que sea de inmediato avisado el siniestro? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no avisar inmediatamente? A ver si intervienen. Vamos a esto. ¿Qué pasaría si no aviso de inmediato? Sí, claro, es correcto, o sea, definitivamente podrías entrar en una situación de no cobertura, pero hay una razón de fondo por la que nos piden avisar de inmediato, que no tiene que ver tanto con el tema legal, sino con el tema del siniestro en sí, y es que, por ejemplo, podría agravarse la situación del siniestro. También el tema del dosaje etílico que lleva a tener unas herramientas más certeras para identificar la responsabilidad dentro del siniestro, es un buen indicador. Pero justamente lo que habla, por ejemplo, también nos podemos poner en el caso del salvamento, ¿no es cierto? En el caso de que, por ejemplo, sea una pérdida total y el vehículo todavía se pueda recuperar, se tiene que avisar de inmediato para hacer las gestiones correspondientes. Tal cual, hay un protocolo. Es correcto. Bien, chicos. Entonces, break. Me dicen que hay un break. Luego continuamos entonces con el reglamento de gestión y pago de siniestros. Sí, otra vez nos dicen, pero bueno, yo creo que ya sería el último break, ¿no? Sí. Gracias.